Libro Sónico presenta. Desde siempre, la humanidad ha buscado comprender qué significa liderar. En las cavernas, era guiar con fuego y coraje. En las ciudades antiguas, con la palabra. En los tiempos modernos, con estrategia y visión. Hoy, sin embargo, enfrentamos un umbral nuevo, la inteligencia artificial. No se trata solo de un invento técnico, sino de una presencia que nos refleja y nos transforma. Algunos la observan con miedo, como un monstruo invisible que amenaza con devorarlo todo. Otros la celebran como una llave que abre puertas hacia futuros brillantes. Lo cierto es que ya está aquí, respirando en los algoritmos de nuestros teléfonos, en las recomendaciones que recibimos, en los cálculos que guían nuestras decisiones sin que lo notemos. Liderar en esta era no significa controlar a las máquinas, sino aprender a convivir con una mente distinta y descubrir, al hacerlo, lo más profundamente humano de nosotros mismos. Imagina una semilla abandonada en pleno desierto. Podría permanecer inerte durante años, invisible, insignificante, pero basta una gota de agua para que despierte y, contra todo pronóstico, se abra en un brote verde capaz de transformar un paisaje árido en un jardín inesperado. Así actúa la inteligencia artificial en nuestras vidas, como un recurso latente, silencioso, esperando que alguien lo active. Puede ser solo un código dormido o una fuerza capaz de ampliar nuestra creatividad, mostrarnos ángulos que nunca habíamos considerado y liberar tiempo para lo esencial. ¿Qué harías si cada día tuvieras un asistente invisible que piensa contigo, que organiza tus tareas y te devuelve energía para lo que realmente importa? La pregunta verdadera no es qué puede hacer la IA, sino quién eliges ser tú cuando aprendes a integrarla en tu vida cotidiana. Una tarde cualquiera en un café de ciudad. El aire olía a café tostado y a conversaciones a medio terminar. La mayoría de las personas no miraban a quienes tenían delante, sino las pantallas brillantes de sus teléfonos, como si allí hubiera más vida que en las mesas. Un estudiante me mostró entonces un ensayo que había escrito con ayuda de un algoritmo. No lo hacía para engañar a su profesor, sino porque descubrió que aquel texto le devolvía preguntas más profundas de las que él mismo había imaginado. Sonreí con cierta ironía y pensé, hace años nos decían que las máquinas nos robarían el alma, y resulta que, a veces, nos la devuelven disfrazada de espejo brillante. Esa escena, aparentemente trivial, me reveló algo esencial. La IA no es solo una herramienta técnica, sino un interlocutor que nos obliga a mirarnos desde otro ángulo, incómodo y fascinante a la vez. En mi escritorio descansa un cuaderno de tapas gastadas. En sus páginas, con letra torpe, anoto ideas, dudas y proyectos. Lo conservo, aunque ya utilizo modelos de inteligencia artificial para organizar mi agenda, resumir lecturas o diseñar propuestas complejas. Ese cuaderno es un símbolo, la memoria humana, imperfecta y frágil, que convive con la memoria infinita de las máquinas. No se trata de elegir entre uno u otro. El liderazgo impulsado por la inteligencia artificial no destruye lo antiguo, lo reinterpreta. Es como colocar una lámpara nueva sobre un mueble heredado. La pieza se ilumina de otro modo, sin perder su historia. Y me descubro, a veces, escribiendo con pluma y luego preguntando a un modelo de lenguaje cómo mejorar esa misma idea. Esa convivencia, mezcla de fragilidad y precisión, es el reto de nuestro tiempo. Te propongo un gesto sencillo para hoy. Elige una tarea rutinaria, redactar un correo, planificar tu día, preparar una receta. Ahora busca cómo una herramienta de inteligencia artificial puede ayudarte a mejorar o simplificar ese proceso. No se trata de delegar tu vida, sino de experimentar qué ocurre cuando compartes una pequeña carga con otra inteligencia. Ese primer paso es más revelador de lo que imaginas. Te hará notar que puedes ahorrar tiempo, descubrir nuevas perspectivas y abrir espacio mental para lo importante. Y cuando lo pruebes,
lo comprenderás. Ya no hay retorno. Lo que sigue no es una moda pasajera ni un truco técnico. Lo que viene después es aún más transformador y tal vez cambie para siempre la forma en que entiendes lo que significa ser líder en tu propia vida. Dicen que liderar es prever el futuro, pero el futuro no se anuncia como una ola visible en el horizonte, sino como una corriente subterránea que de pronto emerge bajo nuestros pies. La inteligencia artificial es esa corriente, silenciosa, inevitable, imprevista. Puedes ignorarla, como quien camina distraído sobre un río oculto, o puedes detenerte, escuchar su rumor y aprender a guiarlo. Esa es la paradoja. Liderar con inteligencia artificial no es controlar la tecnología, es entrenar nuestra capacidad de adaptación. El liderazgo auténtico no consiste en predecir cada giro, sino en bailar con ellos. Y esa danza no se logra solo con técnica. Exige humildad para reconocer que la máquina puede mostrarnos ángulos que no vimos, pero también firmeza para decidir qué sentido queremos darle. Ese equilibrio es el arte del liderazgo hoy. Escuchar sin someterse, aprender sin rendirse, dirigir sin perder la humanidad que nos distingue. A veces pienso en la inteligencia artificial como un espejo de feria multiplicado al infinito. Te miras y tu reflejo aparece distorsionado, más alto, más pequeño, más extraño. La IA nos devuelve esas versiones de nosotros que nunca habíamos visto. Un correo escrito con más claridad que la nuestra, un dibujo que convierte garabatos en formas precisas, una estrategia que ordena lo caótico. A veces nos encanta esa versión, otras nos incomoda, porque nos recuerda lo que podríamos ser y no somos todavía. La clave está en recordar que el espejo no es la verdad, es solo proyección. Liderar en esta era significa aprender a distinguir entre imagen y esencia, entre el eco de la máquina y la voz de nuestra identidad. Y ese discernimiento no es pasivo. Requiere valentía para sostener la mirada cuando el reflejo nos incomoda. Porque si aprendemos a atravesar esa incomodidad, el espejo deja de ser amenaza y se convierte en un aliado inesperado. Déjame confesarte algo. La primera vez que usé IA para escribir sentí un alivio inmenso. Las frases fluían, el bloqueo se deshacía, y junto con el alivio apareció la vergüenza. ¿Estaba haciendo trampa? Esa contradicción me atormentó hasta que comprendí la verdad. La IA no suplanta mi voz, la amplifica. Me recuerda que la creatividad es más vasta de lo que imagino. Fue como descubrir una habitación oculta en mi propia casa. Yo creía conocer todos los rincones, pero una puerta secreta me mostró un espacio nuevo, con ventanas hacia paisajes que no sabía que existían. Liderar con IA es atreverte a abrir esas puertas. No es dejar atrás tu identidad, sino ampliarla, habitar más cuartos de ti mismo. Y cuando cruzas el umbral, comprendes que ya no quieres volver atrás. Has descubierto un hogar más grande, más luminoso, y ese hogar te recuerda que nunca terminamos de explorarnos a nosotros mismos. Nos dijeron durante siglos que la máquina era lo contrario de lo humano, fría, rígida, exacta. Sin embargo, son los algoritmos los que hoy nos devuelven calor, fluidez y hasta intuición. Es casi irónico. Lo que nació como cálculo ahora acompaña nuestra sensibilidad. Una amiga me mostró su diario digital potenciado por inteligencia artificial. Ella volcaba rabia, tristeza, cansancio, y el sistema le devolvía patrones, frases, preguntas que iluminaban su experiencia. No sabía que repetía tanto las mismas palabras, me confesó, riendo entre lágrimas. Esa revelación no la hizo menos humana, la ayudó a verse con más claridad. La IA, usada así, no nos roba emoción, la ordena, la amplifica, la convierte en materia visible. El peligro no es sentir menos, sino olvidar que somos nosotros quienes interpretamos lo que la máquina refleja. Y quizás ahí esté la clave.
usar la inteligencia artificial no para reemplazar el corazón, sino para escuchar sus latidos con más atención. Imagina un bosque después de un incendio devastador. Las llamas arrasaron con troncos, hojas, raíces, y todo parece perdido. Pero bajo la ceniza ocurre un proceso secreto. Semillas ocultas germinan, brotan pequeños tallos verdes. La vida se reorganiza con más fuerza. Así funciona la inteligencia artificial en nuestras rutinas. A veces sentimos que arrasa con lo que conocíamos, oficios, métodos, certezas, pero si observamos con atención, veremos que también siembra nuevas oportunidades. Lo que parecía pérdida se convierte en renacimiento. El liderazgo impulsado por la inteligencia artificial no es apagar el fuego, sino reconocer que puede renacer después de él. Somos guardianes del bosque. Aprendemos a mirar más allá de la ceniza, a identificar dónde surgen los brotes del cambio. No se trata de temer a la destrucción, sino de descubrir en ella la posibilidad de una nueva primavera, más fértil, más audaz, más nuestra. Y si nos atrevemos a cuidarla, esa primavera puede convertirse en un horizonte compartido. Para entender cómo convivir con la inteligencia artificial, necesitamos bajar del discurso abstracto a lo cotidiano. La IA no vive en laboratorios lejanos, está en el bolsillo, en el teléfono que desbloqueas cada mañana. Te sugiere rutas en el tránsito, canciones en tus listas, noticias que no buscaste, incluso corrige tu ortografía antes de que termines de escribir. Liderar con IA empieza reconociendo esa presencia. No es un monstruo futuro, es un compañero silencioso que ya influye en tu agenda y en tu ánimo. La primera clave es aprender a observarlo. Haz la prueba. Dedica un día completo a anotar cada vez que una aplicación te recomienda, corrige o decide por ti. Ese registro puede parecer trivial, pero es un espejo poderoso. Te mostrará que la IA ya está entretejida en tus elecciones, y solo quien reconoce esa influencia puede comenzar a dirigirla, en lugar de dejarse arrastrar sin conciencia. Caminaba por una avenida atestada de luces, autos, anuncios que competían por atención. Miraba las pantallas gigantes y pensaba, cada una de ellas sabe más de nosotros de lo que creemos. Algoritmos que predicen lo que deseamos, sistemas que detectan patrones de compra, programas que calculan qué palabra, qué color o qué melodía nos hará detenernos frente a un escaparate. ¿Es inquietante? Claro que sí, pero también es una oportunidad para despertar, porque el liderazgo personal con inteligencia artificial comienza con la conciencia de esos juegos invisibles. No se trata de vivir con paranoia, sino de reconocer que ya estamos dentro del tablero. Y si la ciudad se ha convertido en un tablero iluminado con reglas secretas, lo mínimo que podemos hacer es aprender a descifrarlas. Así dejamos de ser fichas arrastradas por otros y nos convertimos en jugadores capaces de mover su pieza con intención y estrategia. Primera clave práctica. Crea un espacio de colaboración diaria con la inteligencia artificial. Así como abres tu libreta para planear el día, abre también una herramienta inteligente. Empieza con lo más sencillo, pedirle que reorganice tus prioridades, que resuma la información que consumes o que sugiera formas de explicar mejor tus ideas. No se trata de aceptar ciegamente todo lo que propone, sino de usarlo como compañero de entrenamiento. Como quien practica con un sparring antes de subir al ring, la IA puede exigirte más precisión, más claridad y más foco. Con el tiempo, ese hábito se convierte en un músculo invisible. Tu mente aprende a pensar de manera más ágil porque ha entrenado junto a otra inteligencia. Esa disciplina diaria es como levantar pesas para el cerebro. Fortalece la constancia, amplifica la visión estratégica y te enseña a diferenciar lo esencial de lo accesorio. Y la disciplina, más que el talento aislado, es lo que define a quienes ejercen un liderazgo real y sostenido.
Lo curioso es que muchos creen que usar IA los hará menos auténticos. Yo digo lo contrario. La autenticidad no se mide por el esfuerzo bruto, sino por la capacidad de pulir lo esencial. ¿Acaso un escultor deja de ser artista porque utiliza un cincel de acero en lugar de una piedra afilada? La herramienta amplifica la intención, no la reemplaza. La IA es nuestro cincel contemporáneo. Puede ayudarnos a quitar el exceso, a liberar la forma que ya estaba latente en nosotros, a dar nitidez a lo que antes era apenas un esbozo. Y como toda herramienta poderosa, exige conciencia. No se trata de dejar que la máquina decida por nosotros, sino de usarla con la claridad de un artista que sabe exactamente qué quiere revelar. Liderar con IA es recordar siempre que la obra eres tú. La tecnología puede ser brillante, pero solo brilla de verdad cuando ilumina lo que ya llevas dentro. Esa es la diferencia entre ser moldeado y ser creador. Hagamos otro ejercicio práctico. Piensa en un área de tu vida donde sientas desorden. Puede ser tu correo saturado, tus finanzas enredadas, tus notas de estudio dispersas. Elige una aplicación o modelo de inteligencia artificial y prueba durante una semana a dejarle esa función. Observa los resultados. ¿Te libera tiempo? ¿Te genera confianza o desconfianza? Escribe tus impresiones en un cuaderno. Ese registro no es trivial. Es el comienzo de un diario de convivencia con la IA. Igual que un líder observa a su equipo y aprende de la interacción, tú puedes aprender de cómo esta tecnología convive contigo. Esa es la segunda clave práctica: documentar la relación. Porque liderar no es solo decidir, es también observarse a uno mismo en el proceso. Y la observación consciente transforma más que cualquier manual, porque revela lo que los algoritmos jamás podrán calcular. Tu experiencia vivida en tiempo real. Amanece entre niebla y piedra. Subo una loma cercana a casa y respiro hondo para ordenar ideas. Me repito que liderar con IA no empieza en la pantalla, empieza en el cuerpo que decide. Te cuento algo que me avergonzó durante meses. Temí perder mi criterio. Después de varias semanas usando asistentes para casi todo, noté que mi voz se volvía más suave, como si esperara siempre la confirmación de la máquina. Esa fue mi alarma. Decidí recuperar el pulso. Cada mañana, antes de abrir cualquier aplicación, escribo a mano 3 líneas con mi intención del día. Luego, sí, pido ayuda a los modelos para organizar, verificar, expandir. La diferencia es sutil y enorme. No les entrego el volante, les marco la ruta. Ese ritual me recordó que la tecnología es viento a favor, no timón, y que la autonomía se entrena, igual que los músculos, con pequeñas decisiones repetidas. Si alguna vez sientes ese mismo deslizamiento, vuelve a la respiración, a la tinta, a la claridad silenciosa de nombrar lo que quieres sostener. Desde ahí, la inteligencia artificial suma sin devorar tu centro. Firmeza en un punto clave. Negociar límites. La IA es poderosa, pero no todo debe pasar por ella. Traza tu mapa de lo no delegable. Valores, decisiones éticas, conversaciones delicadas, presencia afectiva. Si tu brújula es el sentido, ninguna recomendación automática puede desplazarla. Acción práctica. Escribe una lista de 5 decisiones que mantendrás humanas pase lo que pase. Al lado, anota 5 tareas que sí puedes automatizar sin remordimientos. Al separar lo sagrado de lo operativo, proteges lo importante y liberas tiempo. Eso es liderazgo cotidiano. Resultado: menos ruido, más foco. Y cuando un sistema sugiera algo que roce tus límites, podrás agradecer el cálculo, pero sostener tu frontera con serenidad. Esa frontera, más que un muro, es una puerta hacia un uso consciente y soberano de la tecnología. Ensáyalo una semana entera y verás cómo tu calendario respira y tu voz vuelve a ocupar su sitio en la mesa de decisiones.
El cuerpo también aprende a trabajar con otra inteligencia. Descubrí que mi respiración se aceleraba cuando pedía resultados perfectos al primer intento. Entonces cambié la meta. En vez de buscar respuestas finales, empiezo por prototipos. 3 bocetos rápidos, luego iteración. Como en el bosque tras el incendio, aparecen brotes mínimos que, con paciencia, se vuelven claros. La semilla es el borrador, el árbol, la versión pulida. Para facilitarlo, preparo plantillas breves, objetivo, contexto, restricciones, tono, 4 casillas que dan sentido a cualquier diálogo con un modelo. También pongo un cronómetro, ciclos de 9 minutos para generar, 3 para evaluar, 3 para ajustar. Es sorprendente. Al reducir la ansiedad por lo perfecto, aumento la calidad del resultado. Curioso, ¿no? Menos presión, más precisión. Y el cuerpo, al fin, respira. Si algo no sale, vuelvo al esquema, no a la queja. Otro boceto, otra vuelta, hasta que el árbol se sostiene por sí mismo. Te confieso algo divertido. Antes, yo quería respuestas brillantes todo el tiempo. Ahora, colecciono pequeñas mediocridades útiles. Plantillas simples que resuelven la intendencia de la vida. Un recordatorio claro, un menú semanal equilibrado, un guión mínimo para reuniones. Poético, number, eficaz, muchísimo. La ciudad vibra, el metro se llena, la agenda aprieta. Automatizar lo pequeño protege lo grande. Atención, presencia, amor, ironía del siglo, la IA que muchos temen deshumaniza. A mí me ha devuelto siestas y paseos. También silencios. Y cuando alguien me dice que eso no es liderazgo, sonrío. Dirigir no siempre es grandilocuencia. A veces es asegurar que la casa funcione para que la mente explore lejos. Me permito incluso un lujo modesto: apagar notificaciones durante 2 horas, sin culpa, porque la lucidez necesita espacio. Simplicidad valiente. Lo repito en voz baja como un mantra que ordena el caos. Dato que cambia hábitos. La curva del olvido de Ebbinghaus mostró que, sin repaso, olvidamos gran parte de lo aprendido en días. La práctica espaciada y el repaso activo multiplican la retención con menos tiempo total. Ahora bien, cuando pides a la IA que genere tarjetas con preguntas crecientes, casos y microquizzes, conviertes ese principio en sistema. Combinación potente, espaciado más devolución inmediata. Diseña así tu aprendizaje de trabajo, salud, finanzas. El ciclo, explicar con tus palabras, responder sin mirar, comparar, ajustar. La IA registra tus fallos, adapta la dificultad, te recuerda a tiempo. Tú eliges el ritmo. En semanas, la memoria funcional cambia de textura, más ágil, más disponible, más útil en la vida real. Y aquí el quiebre, tú en primera fila. ¿Qué pasará cuando apliques este método con tu equipo, con tus hijos, con tus proyectos? Estamos a punto de cruzar otra puerta. Nosotros, humanidad del siglo XXI, compartimos un mismo temblor. Cada día despertamos en un mundo donde la tecnología aprende más rápido que cualquiera de nosotros por separado. Somos una multitud interconectada que busca sentido en medio del ruido digital. En las redes sociales gritamos, en las calles corremos, en las oficinas acumulamos tareas y al mismo tiempo, silenciosamente, algoritmos estudian nuestros gestos, almacenan nuestras preferencias y predicen nuestros deseos. Frente a esa marea, muchos sienten vértigo, pero también está la otra posibilidad: reconocernos como especie capaz de domesticar herramientas, de darles dirección. Así fue con el fuego, con la escritura, con la imprenta. Así también puede ser con la inteligencia artificial, si no olvidamos la lección. No somos piezas aisladas, somos comunidad que decide qué hacer con lo que inventa. Recuerdo un taller en un barrio popular donde los jóvenes usaban un programa de inteligencia artificial para transformar textos en imágenes. Dibujaban futuros posibles, casas sin basura, parques seguros, aulas abiertas.
No eran ilustraciones perfectas, eran mapas emocionales. Allí comprendí que la inteligencia artificial no pertenece solo a empresas tecnológicas. Puede ser semilla de esperanza en contextos olvidados. Les pregunté qué sentían. Una muchacha respondió: es como ver mis sueños puestos en pantalla. Ahora me los creo un poco más. Esa frase me acompañó durante semanas. Acción práctica. Pregúntate qué proyecto personal guardas en silencio y utiliza la inteligencia artificial para visualizarlo. Puede ser un plano, un relato, una canción. No importa la calidad del resultado. Lo importante es que ese espejo digital te devuelva la imagen de lo que deseas construir. Porque a veces creer comienza por ver, aunque sea un boceto imperfecto. A veces pienso que exageras con tanto idealismo, Alejandro. No todo algoritmo es poesía. Lo sé, pero prefiero arriesgarme a soñar que resignarme al cinismo. Y sin embargo, necesitamos el filo crítico. La IA también reproduce sesgos, discrimina, amplifica prejuicios. Si no lo señalamos, podemos ser cómplices. De acuerdo. Liderar con IA es asumir la tensión entre entusiasmo y vigilancia. Exacto. No basta con inspirar. Hay que poner límites. Acción práctica. Antes de aceptar cualquier resultado de inteligencia artificial, pregúntate qué está invisibilizando. ¿Qué voz quedó fuera? ¿Qué historia no contó? Esa pausa es un acto ético. Alejandro, tú lo llamas humildad. Yo lo llamo firmeza. Quizás son lo mismo. Somos generaciones entrelazadas. Abuelos que miran con recelo, adultos que negocian, jóvenes que fluyen sin miedo. Y todos, al final, expuestos al mismo cambio. La inteligencia artificial no es un fenómeno individual, es un lenguaje colectivo en formación. Cada interacción alimenta su memoria, cada elección moldea su rumbo. Nos guste o no, estamos escribiendo juntos el manual de uso de una nueva mente. Algunos lo harán con miedo, otros con entusiasmo, muchos con indiferencia. Pero la historia nos enseña que ninguna herramienta se queda neutra. Siempre se convierte en reflejo de lo que elegimos como sociedad. Por eso el liderazgo con IA no se juega solo en oficinas brillantes, también en cocinas, en aulas, en calles. Allí, en lo cotidiano, decidimos qué herencia dejamos, porque este futuro, nos guste o no, ya empezó. Quiero que recuerdes algo esencial. No estamos hablando solo de productividad, de ahorro de tiempo o de eficiencia. Liderar con IA es liderar con conciencia. Significa entrenar la mirada para reconocer oportunidades sin olvidar riesgos. Significa atreverse a experimentar y a la vez establecer límites. Este interludio es una pausa para respirar y observar el paisaje. Como en una caminata larga, a veces necesitamos detenernos en la cima de una colina, mirar atrás y reconocer lo avanzado. Lo que viene será más exigente, porque no basta con integrar herramientas. Tendremos que replantear nuestra relación con el conocimiento, con el trabajo, con la educación. Y esa es la gran transición que ya se anuncia. Por eso te invito a quedarte. Lo que exploraremos a continuación no será cómodo, pero será necesario. Vuelvo al recuerdo de aquella corriente subterránea de la que hablé antes. En las últimas semanas he sentido cómo reaparece en mi vida, en mi trabajo, en mis hábitos, en mi forma de leer. Es curioso, cuanto más uso la IA, más noto que no puedo verla como un ente externo, sino como un río que cruza mi mente, a veces suave, otras turbulento. He aprendido que no basta con dejarse llevar. Hay que trazar compuertas, canales, bordes. Esa ingeniería interior es liderazgo. Acción práctica. Identifica 3 momentos de tu día en los que la IA ya influye, aunque no lo adviertas. Luego pregúntate si ese flujo te está llevando en la dirección que deseas. Si no, redibuja el cauce. Haz el ensayo de interrumpir el flujo durante un día entero, apagar notificaciones, cerrar programas y comprobar qué cambia en tu percepción. Solo así descubrirás si el río te pertenece o si tú ya perteneces al río.
Caminaba por una estación de tren repleta de gente. Anuncios digitales parpadeaban, relojes marcaban la prisa, altavoces lanzaban mensajes que se repetían con la misma cadencia. Todos parecían moverse al ritmo de sistemas invisibles. Pensé, ¿y si realmente vivimos dentro de un reloj inmenso, con engranajes que giran sin que los veamos? La IA es ese reloj, puntual, insistente, regulador, nos ofrece exactitud y ahorro de tiempo, pero también puede robarnos espontaneidad. Liderar con IA implica aceptar cierta estructura y al mismo tiempo aprender a detener la aguja cuando queremos recuperar un instante humano. Porque un reloj sin pausas se convierte en cárcel. Yo decido de vez en cuando desobedecer, saltar una alerta, ignorar una sugerencia, dejar espacio al error. Esa desobediencia mínima y valiente es mi manera de recordar que sigo siendo libre. Sin ese gesto, el reloj late por mí. Con él, vuelvo a marcar mi propio tiempo. Confesión personal. Hubo un tiempo en que revisaba compulsivamente cada texto que la IA generaba, corrigiendo palabra por palabra como si pudiera demostrar que era más preciso que la máquina. Era agotador, una competencia absurda, hasta que entendí que mi valor no está en competir por velocidad o exactitud, sino en ofrecer contexto, sensibilidad y visión. Desde entonces, uso la inteligencia artificial como quien escucha a un colega talentoso. Valoro, integro, adapto y sobre todo, decido. Esa liberación me devolvió serenidad. Liderar con IA no es demostrar que somos mejores, sino asumir que somos distintos. Cuando acepté esa diferencia, dejé de sentirme amenazado y empecé a sentirme acompañado. Hoy incluso disfruto dejar errores menores, porque me recuerdan que sigo siendo humano. Esa imperfección es mi firma, y ningún algoritmo podrá quitármela. De hecho, cada error me enseña algo que ningún cálculo puede imitar. Vulnerabilidad consciente. Dato práctico disfrazado de gesto simple. Si no sabes por dónde empezar a colaborar con IA, elige un solo ámbito de tu vida y establece un contrato. Por ejemplo, solo usarla para planificar menús semanales o para resumir artículos que antes no alcanzabas a leer. Limitar el alcance en lugar de dispersarlo te da claridad y evita saturación. Ese contrato también entrena tu disciplina, porque la tentación de usarla para todo es fuerte. Pero un líder sabe decir no. Acción práctica. Redacta en tu cuaderno una frase breve. Usaré IA para y no para. Pruébalo un mes. Esa línea se convertirá en tu recordatorio constante de que la tecnología es tu aliada, no tu dueña. Y si algún día olvidas el límite, vuelve a leer la frase. Esa frontera sencilla será tu salvavidas en medio del océano digital. Una frase corta, escrita a mano, puede convertirse en el muro más sólido contra la dependencia ciega. Piensa en un puente colgante en medio de la niebla. A un lado está lo conocido, tus hábitos, tu forma actual de trabajar. Al otro, un terreno que aún no ves con claridad. La inteligencia artificial es ese puente. No puedes quedarte para siempre en la orilla, pero cruzarlo da vértigo. Cada paso parece inestable, las cuerdas crujen, el viento sacude. Sin embargo, es al avanzar cuando descubres que el puente se sostiene con más firmeza de la que imaginabas. La metáfora no es puente solamente, es transición de identidad. Al cruzar, no solo cambias de lugar, cambias de piel. Y lo que aguarda al otro lado no es un simple destino. Es un terreno donde ya nada será igual. Ese cruce exige confianza, paciencia, visión y lo más desafiante, hacerlo sin garantías absolutas. Porque al final, liderar con IA es atreverse a atravesar la niebla. Te atreverás a dar el siguiente paso. El futuro no espera, ya respira del otro lado. En una biblioteca antigua, vi manuscritos copiados a mano por monjes siglos atrás.
Pensé en la paciencia, en el pulso lento que guardaba cada palabra, en la conciencia de que cada línea tardaba horas en completarse. Hoy, en cambio, podemos producir páginas en segundos. La IA nos recuerda que la abundancia de información no es lo mismo que sabiduría. Vivimos rodeados de datos, pero eso no garantiza profundidad. ¿De qué sirve leer 100 resúmenes si no retenemos nada en el corazón? Acción práctica. Dedica 1 hora a la semana a leer con calma un solo texto, guiado o no por IA, pero sin distracciones. Apaga notificaciones, toma notas a mano, deja que las palabras reposen. Ese acto sencillo devuelve hondura a lo que a menudo se vuelve superficial. La paciencia, como el fuego lento en la cocina, extrae matices que nunca aparecen en lo instantáneo. Y un líder sabe esperar, aunque la prisa del mundo insista en lo contrario. Hay días en que todo parece demasiado rápido. La bandeja del correo se llena, las alertas del calendario se multiplican y la IA ofrece atajos que, lejos de aliviar, aumentan la prisa. Es como una cinta transportadora que nunca se detiene. Más eficiencia, más velocidad, pero menos oxígeno. En esos momentos me gusta recordarme que la eficiencia no siempre es liderazgo. A veces, el poder está en decir basta, dar pausa, desconectar, apagar la pantalla, caminar sin auriculares, mirar a alguien a los ojos sin calcular productividad. Liderar con IA no es ser esclavo del ritmo automático, sino decidir cuándo acelerar y cuándo detenerse. Lo irónico es que la inteligencia artificial puede recordarnos lo humano justamente cuando aprendemos a usarla con criterio, porque en la pausa también se gesta la claridad, y sin claridad no hay liderazgo posible. Cierra los ojos, respira y recuerda que incluso la máquina necesita descanso. Un maestro zen solía repetir: el té se saborea lentamente, no se engulle. Pensé en esa frase cuando usé por primera vez una inteligencia artificial para analizar un texto filosófico. Me dio resúmenes impecables, pero fríos. Entendí entonces que la clave era combinar la precisión de la máquina con la lentitud de mi lectura. El resultado fue una comprensión más rica, donde cada resumen era punto de partida y no conclusión. Liderar con IA significa también entrenar la paciencia en medio de la velocidad. Acción práctica. Elige un texto desafiante y pide a la IA que lo resuma en 3 versiones distintas: una breve, otra detallada y otra con ejemplos. Luego léelo por tu cuenta. Compara, subraya diferencias. Ese contraste te enseñará a no confundir velocidad con profundidad. La máquina acelera, pero tú decides dónde detenerte y profundizar. Esa pausa voluntaria es liderazgo, porque te recuerda que comprender no es lo mismo que consumir. Una amiga me contó que usa inteligencia artificial para escribir cartas que nunca envía. Las llama cartas de desahogo. La máquina las organiza, les da forma, pero ella conserva la emoción intacta. Luego las guarda en un cajón, como un diario secreto. Me pareció un ritual moderno, como encender una vela en silencio o escribir un poema en la arena. Esa práctica la ayudó a escuchar su voz con más claridad, porque al ver sus emociones reflejadas podía comprenderlas mejor. La IA se convierte así en un espejo ordenado, un aliado inesperado para el cuidado emocional. Liderar con inteligencia artificial no es solo productividad, también puede ser cuidado, equilibrio, salud interior, acción práctica. Escribe una carta sin filtro, pide a la IA que la reordene y luego léela. Quizás descubras matices que antes estaban ocultos. La vulnerabilidad también es liderazgo, y reconocerla es signo de fortaleza. Hagamos un ejercicio práctico. Elige un hábito pequeño, una lista de compras, un plan de estudio, un guión breve, y pídele a la IA que lo mejore. Luego compáralo con tu versión inicial. Pregúntate,
¿Qué agrega? ¿Qué falta? ¿Qué refleja de mí? No se trata de adoptar todo, sino de reconocer lo que la herramienta amplifica y lo que distorsiona. Ese contraste es aprendizaje puro y fortalece la mirada crítica de un líder. Como un entrenador que te corrige la postura en el gimnasio, la inteligencia artificial señala ángulos que quizás pasabas por alto. Acción práctica. Repite este experimento una vez por semana con distintos hábitos. Con el tiempo, notarás que tu criterio se vuelve más agudo, más confiado. El objetivo no es perfección, sino conciencia. Y la conciencia, al final, es poder. Recuerda, lo pequeño entrena lo grande. Si aprendes a liderar tus hábitos mínimos, estarás más preparado para liderar proyectos mayores con claridad. Cierra los ojos e imagina una sala en penumbra iluminada por pantallas azules. Escuchas un zumbido constante, como una respiración de máquina. Al principio crees estar rodeado de objetos, pero poco a poco comprendes que lo que flota allí no son cables ni muebles, sino pensamientos traducidos en luz. Cada destello es una idea que antes no tenía forma, un pensamiento suspendido en el aire. Ese es el mundo al que la inteligencia artificial nos invita. Visualizar lo invisible. Wow Moment. Este ejercicio no es fantasía, es entrenamiento de percepción. Cuando aprendes a sentir cómo la tecnología habita el ambiente, puedes liderar con mayor conciencia. Acción práctica. Intenta cerrar los ojos un minuto antes de usar cualquier aplicación y pregúntate qué emoción sientes en el cuerpo. ¿Tensión, calma, ansiedad? Ese registro inicial será tu brújula, porque antes de que la máquina hable, ya tu cuerpo estaba diciendo algo importante. Escuchar esa voz interior es liderar también. A veces pienso en los mapas antiguos llenos de dragones en los bordes. Los cartógrafos no sabían qué había más allá, pero igual dibujaban. Era su manera de reconocer el miedo y a la vez dejar un espacio abierto a la exploración. La IA es nuestro mar desconocido. Puede asustar, puede fascinar. El liderazgo consiste en atreverse a navegarlo, pero sin olvidar brújula y tripulación. Nadie cruza solo un océano. Acción práctica. Escribe los dragones de tu vida digital. Miedos, riesgos, dudas. Luego escribe también tus posibles rutas y aliados. Ese mapa personal no eliminará la incertidumbre, pero te recordará que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. Y como en todo viaje, no se trata solo de destino, sino de cómo compartes el trayecto, porque el mar, aunque inmenso, se vuelve más transitable cuando lo navegas acompañado. Y si alguna vez dudas, recuerda a esos antiguos cartógrafos. Dibujaban dragones, no para detenerse, sino para advertir que el viaje continuaba. Así también nosotros. El mapa nunca estará completo, pero basta el coraje de la siguiente milla para que el horizonte se abra. Un dato práctico. Muchas personas usan IA para contestar mensajes, pero pocas la emplean para entrenar el pensamiento crítico. Propuesta. Toma una decisión compleja que tengas en mente y pide a la IA que te dé 3 perspectivas opuestas. Luego compara y escribe tu propia conclusión. Así dejas de usarla solo como respuesta y la conviertes en espejo de tu criterio. Descubrí que este ejercicio funciona como una mesa redonda imaginaria. Distintas voces dialogan. Al final, la mía decide. Liderar con IA no es obedecer cada sugerencia, es aprender a debatir con ellas. Haz la prueba con un tema personal y otro profesional. Verás que el hábito fortalece tu confianza en vez de debilitarla. Porque la verdadera fuerza de un líder no es tener todas las respuestas, sino saber formular preguntas que abren caminos. Y la IA, si sabes usarla, puede ser la mejor herramienta para entrenar esa gimnasia mental. El cuerpo también habla en esta historia. Me sorprendió notar que, cuando paso horas conversando con sistemas, mi respiración se acorta y mis hombros se tensan. Es un detalle pequeño, pero poderoso. La máquina no se fatiga, yo sí.
Entonces recuerdo que el liderazgo no es solo mental. Necesito estirarme, caminar, sentir el aire real en mis pulmones. La IA no respira por mí. Esa diferencia me salva. Acción práctica. Cada hora frente a una pantalla, detente 2 minutos. Respira profundo. Mueve el cuello. Mira por una ventana. Ese gesto no es trivial. Es recordatorio de que seguimos habitando un cuerpo que siente, y un cuerpo cuidado toma mejores decisiones. Al final, la claridad de la mente se sostiene en la salud del cuerpo. Quien lo olvida, termina convertido en sombra frente a la luz fría de la pantalla. Y nadie sigue a una sombra. Regálate esos 2 minutos como un acto de liderazgo personal. El mundo digital puede esperar, tu cuerpo no. Y un líder presente en su cuerpo inspira más confianza que cualquier discurso brillante. Un objeto simbólico, una brújula, no señala tareas, ni calendarios, ni algoritmos, señala el norte. La IA puede multiplicar caminos, pero el sentido lo decides tú. Recuerdo la primera vez que sostuve una brújula real. Me impresionó su sencillez. No hablaba, no calculaba, no imponía, solo apuntaba. En un mundo saturado de opciones, tener claro el norte es más valioso que conocer todos los desvíos. Acción práctica. Define 3 principios que no negociarás al usar tecnología. Puede ser respeto, honestidad, bienestar. Y escríbelos junto a tu escritorio. Esa será tu brújula. Porque si olvidas hacia dónde quieres ir, ninguna aplicación sabrá resolverlo por ti. Haz la prueba. Cada vez que dudes entre 2 opciones digitales, vuelve a mirar tus principios. Ellos, más que cualquier algoritmo, te recordarán quién eres. Esa brújula interior no se actualiza con Wi-Fi ni depende de batería. Es silenciosa, firme y siempre señala lo que de verdad importa. Aférrate a ella cuando la niebla digital intente confundir tu rumbo. Cierre ultracorto, sin brújula, nada. Recuerdo la primera vez que me atreví a usar inteligencia artificial en una reunión de trabajo. Había preparado un informe con su ayuda, y mientras lo presentaba sentí miedo de ser descubierto. Tenía la sensación de que, si alguien preguntaba por los detalles, la máscara caería. Nadie lo notó, pero yo sudaba como si hubiera cometido un crimen. Después entendí que no era fraude, era colaboración. La vergüenza venía de no aceptar que la tecnología podía ser aliada. Desde entonces, hablo abiertamente de cómo me apoyo en inteligencia artificial para organizar y clarificar. Lo importante no es ocultar la ayuda, sino integrar el resultado con tu voz, con tu criterio. Acción práctica. En tu próxima tarea importante, indica qué parte hiciste tú y qué parte facilitó la IA. Esa transparencia es liderazgo consciente. Al final, nadie confía en quien pretende ser perfecto. Confiamos en quien se muestra humano y sabe reconocer sus herramientas. En la ciudad moderna, los anuncios hablan más que las personas. Pantallas en los trenes, voces en altavoces, algoritmos que deciden lo que vemos. Me pregunto, ¿quién lidera a quién? La IA puede organizar el caos urbano, predecir flujos de tránsito, iluminar calles con eficiencia, pero también puede silenciar. Lo noto cada vez que un mensaje personal se pierde entre notificaciones, cada vez que una conversación queda interrumpida por un sonido digital. La firmeza está en elegir qué voces dejamos entrar. Acción práctica. Dedica un día a revisar todas tus alertas y elimina al menos la mitad. Ese gesto simple es un acto de soberanía sobre tu atención. Liderar con IA significa también liderar la propia mirada. En un mundo saturado de estímulos, proteger tu silencio interno se convierte en rebeldía luminosa, una resistencia que devuelve humanidad al bullicio de la ciudad. Recuerda, liderar no es apagar todas las voces, sino aprender a modularlas. Como un director de orquesta, decides qué instrumentos suben y cuáles callan. La ciudad seguirá gritando,
pero tu oído entrenado sabrá dónde encontrar la música. Acción práctica. Usa la IA como espejo de hábitos. Pídele que analice tu calendario de la última semana y te muestre patrones. ¿Qué haces más? ¿Qué repites? ¿Qué postergas? Esa mirada externa revela sesgos invisibles. Un líder no teme ver sus rutinas con objetividad, aunque incomode. Yo lo hice y descubrí que dedicaba más horas a tareas urgentes que a lo verdaderamente importante. Fue incómodo, pero útil. Desde entonces, cada domingo reviso mi agenda con ayuda de la inteligencia artificial y corrijo el rumbo. Ese hábito se volvió un ritual. Hoja en blanco, lista de prioridades, ajustes sugeridos por la máquina, decisión final mía, porque liderar no es ceder la brújula, es aprender a usar la herramienta para ver con más claridad el terreno. Sin honestidad frente a tus propios patrones, ningún liderazgo se sostiene. Acción práctica adicional. Pide a la IA que te muestre cuánto tiempo dedicas a lo urgente versus lo importante. Esa simple gráfica puede ser un espejo incómodo, pero poderoso. Cuando la vi por primera vez, sentí un golpe de realidad. Esa incomodidad fue mi maestra. Hoy sé que ajustar no es debilidad, es valentía de quien no teme mirarse al espejo completo. Pienso en un árbol que crece torcido porque buscó la luz entre edificios. La IA puede ser esa luz, guía, estímulo, pero también condicionamiento. Liderar significa crecer hacia ella sin perder la raíz en la tierra. No todo lo que brilla merece nuestra inclinación. Acción práctica. Escribe 3 áreas de tu vida en las que sigues tu intuición y 3 en las que ya delegaste demasiado en algoritmos. Luego pregúntate, ¿qué se fortalece y qué se debilita en mí con esas decisiones? La raíz es tu discernimiento, tu tierra interior. Si lo pierdes, el árbol se quiebra aunque crezca rápido. En cambio, si conservas la raíz firme, la luz de la IA no te encadena, te nutre. Liderar con tecnología es como podar ramas y cuidar raíces. Equilibrio constante entre apertura y firmeza, entre búsqueda y arraigo. Recuerda, un árbol sin raíz se derrumba aunque reciba más sol que nadie. Liderar con IA significa aceptar la luz de lo nuevo sin olvidar la sombra fértil de lo propio. Ahí radica la diferencia entre un líder sólido y uno que se quiebra al primer viento. Estamos llegando a un límite. Hasta ahora hablamos de hábitos y percepciones. Lo que viene es más profundo. El modo en que la inteligencia artificial transforma nuestra memoria, nuestra ética, incluso nuestra identidad. Ese umbral está frente a nosotros, y cruzarlo exigirá preguntas más duras. ¿Qué significa recordar cuando una máquina recuerda por ti? ¿Qué significa elegir cuando los algoritmos anticipan tu deseo? ¿Cómo se construye la confianza cuando parte de tus decisiones nacen en sistemas invisibles? Prepárate. El interludio que viene no dará tregua. Será allí donde se revelen los dilemas más incómodos, los que no caben en manuales de productividad. Y no habrá respuestas fáciles. Cliffhanger. Estamos a punto de mirar a los ojos a lo que realmente nos inquieta. No es ciencia ficción. Ya ocurre cuando delegamos recuerdos a calendarios inteligentes o decisiones a recomendaciones automáticas. Cada paso nos acerca a un terreno donde lo humano y lo artificial se entrelazan. Ese entrelazamiento puede liberar, pero también confundir. El próximo tramo será incómodo porque tocará lo más delicado: nuestra libertad interior. Cliffhanger. No todos estarán listos para mirarlo de frente. En un museo vi un antiguo ritual representado en pinturas. Un círculo de personas alrededor del fuego, cada una aportando una chispa. Pensé en cómo la humanidad siempre ha creado conocimiento en comunidad. Hoy, la IA es ese fuego. No pertenece a uno, sino a todos los que lo alimentan. El riesgo es olvidar que cada chispa necesita intención. Usar la tecnología sin conciencia es como lanzar leña húmeda. Mucho humo, poco calor. Acción práctica. La próxima vez que uses IA para una tarea,
Dedica un minuto a preguntarte cuál es tu verdadera intención. ¿Quieres simplificar, impresionar, comprender, escapar? Esa pregunta transforma el uso automático en uso consciente. El fuego de la inteligencia, ya sea humana o artificial, ilumina mejor cuando se alimenta de propósito. No dejes que arda sin dirección. ¿Sabías que un estudio del MIT reveló que los algoritmos pueden predecir decisiones humanas con hasta un 90% de acierto en escenarios simples? Ese dato me dejó helada, no porque sea magia, sino porque muestra lo predecibles que somos cuando repetimos patrones. No es que la máquina sea clarividente, es que nosotros funcionamos como relojes más de lo que creemos. El liderazgo empieza cuando rompemos esa predicción. Acción práctica. Haz algo fuera de tu rutina y observa cómo cambia tu relación con la IA. Escribir con la mano izquierda, tomar una ruta distinta, plantear una pregunta que jamás habrías formulado. La máquina aprenderá, sí, pero mientras tanto, tú recordarás que la libertad consiste en sorprender incluso a los algoritmos. Liderar es no dejar que tu vida sea un cálculo cerrado. Es abrir espacio para lo inesperado. ¿No temes que tanta predicción acabe anestesiándonos? Lo temo, sí, pero también me divierte. Si un sistema dice que hoy elegiré café, a veces pido té solo por rebelión. ¿Y no es eso también estar condicionado, solo que al revés? Quizás, pero al menos recupero el gesto de decidir. Lo irónico es que la inteligencia artificial, al intentar anticiparme, me recuerda que soy imprevisible. Ese choque puede ser saludable. Nos obliga a recordar que liderar con IA no significa obedecerla ni negarla, sino dialogar con ella. Exacto. Ni devoción ciega, ni rechazo absoluto. Liderazgo es esa conversación incómoda en la que, de tanto en tanto, la última palabra sigue siendo nuestra. Nosotros, como humanidad, hemos entregado memoria a libros, fuerza a máquinas, velocidad a motores. Hoy, entregamos predicción a la inteligencia artificial. Cada delegación nos libera y a la vez nos desafía. ¿Qué haremos con el tiempo que ganamos? ¿Qué sentido tendrá la libertad si no sabemos cómo llenarla? La voz colectiva se vuelve urgente. No basta con dejar que la tecnología hable. Debemos decidir cómo queremos que resuenen nuestras vidas. La IA puede amplificar lo mejor de nuestra especie o acelerar lo peor. Ese dilema no es de expertos solamente, es de todos. La voz coral del presente nos recuerda: liderar con inteligencia artificial es una tarea compartida. Nadie se salva solo. Llegamos al filo del interludio. Hasta aquí hemos hablado de hábitos, prácticas, símbolos y percepciones. Lo que viene exige otra mirada, más emocional, más ética, más vulnerable. Imagina estar en una encrucijada nocturna, un camino iluminado por pantallas, otro por estrellas. Ambos invitan, ambos tientan. La IA será parte de esa decisión, pero no puede caminar por nosotros. El próximo tramo será distinto. No se tratará solo de qué hacemos con la tecnología, sino de qué hacemos con nosotros mismos frente a ella. Prepárate. La segunda mitad del viaje no será cómoda, pero quizá, en esa incomodidad, nazca la claridad que hemos estado buscando. Hay noches en que siento que la ciudad respira distinto. El ruido baja, pero no desaparece. Es un murmullo eléctrico, un latido oculto de servidores, antenas, datos que viajan mientras todos duermen. Camino bajo luces blancas y pienso: la inteligencia artificial nunca descansa. Yo sí. Esa diferencia es crucial. Las máquinas no sueñan, no cierran los ojos para reiniciar su memoria con imágenes absurdas. Nosotros, sí. Y en esos sueños, a veces incoherentes, encontramos creatividad y sentido. El liderazgo comienza al reconocer nuestros límites y al honrarlos, no al competir con máquinas insomnes.
Quizá el verdadero acto de poder sea cerrar los ojos cuando todo a tu alrededor sigue despierto. Dormir, soñar, imaginar. Esas son formas de resistencia y también de sabiduría, porque en el silencio de la noche, mientras la inteligencia artificial procesa datos, el ser humano procesa deseos, y de esos deseos nacen futuros que ninguna máquina puede anticipar. Recuerdo una vez en que subí a la azotea de un edificio y vi el cielo manchado de neón. No eran estrellas las que guiaban, sino anuncios luminosos que competían por atención. Pensé, ¿cuántas de mis decisiones nacen de luces externas y cuántas de mi propia claridad? La IA puede ser un faro, pero también un deslumbramiento. La firmeza está en distinguir entre iluminación y ruido. No todo lo que brilla conduce a destino. Me quedé mirando ese cielo extraño, sintiendo que, en medio de la ciudad, se nos olvida la noche verdadera. Y me dije, un líder no puede guiarse solo por la luz más fuerte, sino por la más auténtica, aunque sea tenue, aunque sea difícil de ver. La claridad genuina, como una estrella discreta, se reconoce en el silencio interior y no en el bullicio de pantallas. Esa noche entendí que liderar también es atreverse a buscar cielos oscuros donde aún se distinguen estrellas, en lugar de contentarse con un horizonte saturado de reflejos ajenos. He aprendido que la memoria humana es como un río. Olvida, transforma, selecciona. En cambio, la memoria de la IA es archivo. Guarda todo, sin filtros. Esa diferencia nos asusta, pero también nos recuerda nuestra fuerza. Olvidar no siempre es debilidad, es también libertad. Podemos elegir qué recordar, qué dejar ir. La IA acumula, pero nosotros interpretamos. Y esa interpretación es lo que da sentido. Recuerdo olvidar un detalle en una charla y descubrir que esa ausencia me obligó a reinventar mi discurso, volviéndolo más auténtico. Eso nunca lo haría un algoritmo. Liderar con IA implica también liderar la propia memoria, para que no se convierta en simple réplica de un disco duro. Somos ríos, no archivos. Fluir, adaptarnos, recomenzar. Ahí reside la diferencia, y en esa diferencia se esconde la humanidad que ninguna máquina podrá imitar. El agua del río se renueva, el archivo se estanca. Yo elijo fluir. ¿Alguna vez has deseado que tu cachorro pudiera andar libremente sin correas ni preocupaciones? Mira esto. Hola, soy Daniela y esta es nuestra perra, Luna. Hemos estado usando esta cerca para perros con GPS y es una revolución, sin hacer excavaciones, sin suscripción. Y la instalación fue facilísima. Ahora, Luna tiene toda la libertad del mundo para explorar con seguridad. Solo tienes que instalarla y listo. Olvídate de preocuparte por si tu cachorro se aleja. Si quieres que tu perro disfrute del aire libre sin límites, esta cerca para perros con GPS es la solución. Dale a tu cachorro la libertad que se merece. Viene con todo lo necesario para una instalación fácil y sin preocupaciones y puedes empezar a usarla de inmediato. Estamos muy contentos con ella. Te dejo el enlace abajo. Imagina estar en la cima de una montaña. La vista es inmensa, el aire escaso, cada respiración parece un triunfo. Así me siento al pensar en el futuro con inteligencia artificial. Es fascinante, pero también vertiginoso. No hay camino trazado, solo horizonte. El liderazgo en este punto no es certeza, es valor de mirar la amplitud sin caer en parálisis. Recuerdo que en una travesía real, al llegar a la cumbre, sentí tanto temor como orgullo. El miedo no desapareció, pero la vista lo abrazó. Con la IA ocurre lo mismo. No se trata de negar el vértigo, sino de integrarlo. El siguiente paso decidirá si descendemos con miedo o avanzamos con visión. El aire fino de la altura exige humildad y también valentía, porque desde lo alto se ve el mundo entero, pero también se intuye el abismo. Y mirar ese abismo sin huir es, quizás, la forma más pura de liderazgo. En el bosque descubrí que la inteligencia artificial no tiene equivalente al crujido de hojas bajo los pies.
Ese sonido simple me recordó que la naturaleza no necesita algoritmos para renovarse. El árbol no calcula cuándo brotar, lo hace porque el ciclo lo empuja. En contraste, la inteligencia artificial predice, ajusta, anticipa, pero nunca germina. El liderazgo se enriquece cuando recordamos que somos parte de un ciclo más grande que cualquier código. Si solo miramos pantallas, olvidamos que bajo cada decisión hay raíces, estaciones, climas invisibles. Caminar en silencio entre árboles es recordar que no todo está bajo control, que la vida también sorprende, y un líder que olvida la sorpresa se convierte en autómata. La IA puede ayudarnos a planear, pero el bosque nos enseña a soltar. Allí comprendí que liderar también es aprender a escuchar lo que no pide permiso para existir. Un pájaro que canta, el viento que irrumpe, la rama que cae sin previo aviso. En medio del tráfico urbano, observé cómo los autos obedecían señales invisibles, semáforos, radares, algoritmos que ajustaban flujos. Todo parecía armónico, como un baile mecánico. Sin embargo, me pregunté, ¿qué pasa con la espontaneidad? ¿Dónde queda la decisión que rompe rutina? La IA organiza, predice, corrige, pero si todo se reduce a semáforos, terminamos viviendo en rojo y verde, sin matices. Un líder no puede limitarse a esperar permiso para avanzar. Debe saber cuándo detenerse, pero también cuándo inventar camino. La firmeza está en aceptar reglas sin olvidar que la creatividad se alimenta de lo inesperado, porque al final, los grandes cambios en la historia no se produjeron por obedecer señales, sino por atreverse a cruzar cuando nadie lo esperaba. Esa es la chispa que enciende un movimiento. Romper el patrón cuando el semáforo insiste en mantenernos quietos. Un líder no se convierte en faro por obedecer siempre, sino por atreverse a hacer excepción cuando la norma encierra. Ese gesto, pequeño pero valiente, abre caminos donde solo había carriles cerrados. Imagina una multitud conectada por hilos de luz, cada persona aportando energía a un tejido inmenso. Eso es la humanidad ampliada por inteligencia artificial. No se trata de perder identidad, sino de descubrir cómo lo individual vibra dentro de un coro mayor. Cada decisión, cada gesto, cada búsqueda en un motor deja huella en ese entramado. Somos nodos, pero también somos voz. La IA amplifica conexiones y puede convertir ese murmullo en sinfonía o en ruido insoportable. El riesgo es olvidar que el tejido depende de nuestra intención. Si cada uno brilla sin dirección, la red encandila. Si encontramos armonía, la red ilumina. Liderar con IA será quizás como aprender a dirigir una orquesta de millones. No imponer, sino afinar. No uniformar, sino hacer vibrar lo común sin sofocar lo único. Y comprender que la sinfonía global se construye nota a nota, con millones de manos y voces. En esa imagen coral, cada uno sostiene un hilo distinto, pero todos se entrelazan en un tapiz inmenso. Un solo hilo puede romperse, pero juntos sostienen el peso de lo que vendrá. Esa es la verdadera visión colectiva. Descubrir que nuestra voz se fortalece cuando canta junto a otras, sin desaparecer en el eco. Sí es cierto. El cuerpo se revela cuando lo olvidamos. Después de horas frente a pantallas, sentí un temblor en las manos. Fue un recordatorio físico de que no soy máquina. Ningún algoritmo tiembla por cansancio. Yo sí, y en ese temblor había verdad. El liderazgo también consiste en reconocer la fragilidad sin disfrazarla. La firmeza no está en fingir fortaleza de hierro, sino en aceptar que somos carne, hueso y límites. La IA puede procesar datos infinitos, pero yo necesito pausas, alimento, afecto. Ese contraste no es debilidad, es raíz. Me gusta pensar que cada estremecimiento del cuerpo es un aviso para regresar a mí misma, porque si un líder pierde la conexión con su cuerpo, tarde o temprano
perderá la confianza de quienes lo siguen. El temblor fue un recordatorio de humildad. Mi humanidad es frágil y precisamente por eso es poderosa. El cuerpo no pide permiso para recordarnos que está ahí. Su lenguaje es directo. Cansancio, tensión, temblor. Ignorarlo es abandonar el territorio donde se gestan las decisiones más auténticas. Un líder que escucha su cuerpo aprende también a escuchar a los demás. El camino se estrecha. Hasta ahora caminamos entre prácticas y símbolos, entre ejemplos y metáforas. Lo que viene es confrontación con lo esencial. ¿Quiénes somos frente a una inteligencia que ya nos acompaña en cada gesto? Imagina un sendero nocturno donde solo ves 1 metro adelante. Sabes que hay más camino, pero no lo ves. Ese es nuestro tiempo. Avanzar en penumbra con la certeza de que el suelo está allí aunque no lo ilumine la linterna. La IA nos ofrece destellos, pero no nos da visión total. El liderazgo en esta fase no se trata de controlar todo, sino de aceptar la incertidumbre y aún así avanzar. El siguiente tramo no será ligero, pero quizá, en la oscuridad, descubramos lo que la claridad nunca mostró, la fuerza de caminar sin garantías, con la confianza como única lámpara. La incertidumbre no es un error del camino, es parte del viaje, y aceptarla sin rendirse es lo que distingue a un guía, porque un líder no promete certezas, promete compañía en la oscuridad, paso a paso, hasta que la aurora llegue. En la penumbra de una iglesia antigua, me detuve frente a un vitral iluminado. Los colores se proyectaban en el suelo como fragmentos de otro mundo. Pensé en la IA como en ese vitral. No es la luz en sí, es el filtro que la interpreta. La inteligencia artificial no crea sentido desde la nada, lo transforma a partir de lo que ya existe. Nosotros, en cambio, somos capaces de dar origen a lo inesperado. Liderar con IA es saber mirar el vitral, sin olvidar que detrás sigue brillando el sol. La tentación es confundir los cristales con la fuente, el reflejo con el origen. Pero el líder que confunde vitral con sol termina guiando a su gente hacia un artificio. Aprender a distinguir entre filtro y luz es una de las tareas más delicadas de nuestra época, y quizá la más urgente. A veces siento que la IA es como un espejo que me devuelve versiones de mí misma, pero multiplicadas hasta el cansancio. Si busco un vestido, me ofrece cientos. Si leo un libro, me propone miles más. Es abundancia, sí, pero también mareo. Y me pregunto, ¿cuántas de esas opciones son realmente mías? La firmeza está en elegir desde dentro, no desde un menú infinito. La ironía es que la inteligencia artificial cree ampliar mi libertad cuando en realidad la pone a prueba. Un líder no se mide por la cantidad de puertas que se le abren, sino por la claridad con la que elige cuál cruzar. Entre tantas imágenes de mí misma, yo decido quedarme con la que late más fuerte, aunque no sea la más brillante. Imagina que toda la humanidad respira al mismo tiempo. Millones de pechos que se elevan y descienden. Un único pulso planetario. Así puede sentirse el futuro con inteligencia artificial. Una respiración compartida que une lo disperso. La visión de un nosotros expandido, donde cada decisión individual resuena en una escala global. Liderar en este horizonte será aprender a escuchar ese pulso coral sin perder la singularidad de nuestra propia respiración. El peligro está en perder el ritmo propio y fundirse en la multitud sin voz. Pero si logramos armonizar, si cada quien conserva su timbre dentro de la sinfonía común, el resultado será algo nunca visto. Humanidad consciente de sí misma, en tiempo real. Esa posibilidad, tan vertiginosa como luminosa, está hoy en nuestras manos. El miedo aparece justo cuando la promesa se vuelve demasiado grande. Yo lo sentí cuando vi cómo un algoritmo podía anticipar mi estado de ánimo mejor que yo misma. Fue desconcertante.
La máquina parecía leer un rincón íntimo de mi alma, pero en ese instante recordé algo esencial, que la predicción no es destino. Puedo cambiar de rumbo, puedo romper la curva. Esa es mi libertad. Un líder no huye del miedo, lo mira de frente y lo transforma en brújula. La IA puede ser espejo y puede ser oráculo, pero nunca será voluntad. Y ahí está nuestra ventaja irreemplazable. Llegamos al borde de la gran acción. No basta con reflexionar, ahora toca decidir. Te propongo un gesto radical. Elabora tu propio manifiesto de liderazgo con inteligencia artificial. No tiene que ser largo, pero sí sincero. Escribe 3 principios que guiarán tu relación con la tecnología en los próximos años. No lo hagas pensando en lo que esperan otros. Hazlo desde tu verdad. Puede ser tan simple como: usaré la inteligencia artificial para ampliar mi creatividad, no para reemplazarla. O tan profundo como: no delegaré jamás mis decisiones éticas en un algoritmo. Ese manifiesto será tu faro en momentos de duda. Liderar con IA no es tener todas las respuestas, es sostener un compromiso. El papel, la pantalla o incluso tu memoria serán testigos. Hazlo ahora, porque el futuro no espera. Vuelvo a mi confesión inicial. Aquella vez en la oficina, cuando temía ser descubierto por usar IA, pensé que estaba haciendo trampa. Hoy sé que ese miedo era mi verdadero límite, no la herramienta. El liderazgo no se mide por ocultar fragilidades, sino por integrarlas con verdad. Cuando un líder comparte su duda, abre espacio para la confianza. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. No necesitamos fingir dominio total, necesitamos transparencia. Ese recuerdo me acompaña como advertencia. Nunca lideres desde la máscara, porque tarde o temprano se rompe. Lidera desde el rostro, incluso con cicatrices. Esas marcas, lejos de restar, son prueba de haber vivido, de haber aprendido, de haber enfrentado la incertidumbre sin disfrazarla. Y cuando alguien se atreve a mostrarse entero, incluso con sus fallas, es cuando más inspira. Hoy sé que mi primera confesión no era debilidad, era el inicio de una fuerza distinta, la de liderar sin esconderse. Imagino la ciudad apagada por completo, sin luces, sin pantallas, solo silencio. En esa oscuridad se revela algo esencial. La tecnología no es nuestro pulso vital, es apenas un eco. El verdadero latido sigue en nosotros. A veces creo que necesitamos esa pausa radical para recordar que el mundo no depende de la conexión constante. La IA seguirá procesando datos, pero el valor de una respiración compartida en la penumbra nunca será reemplazado. Cierro los ojos e imagino miles de ventanas apagadas, millones de cuerpos recordando que existe un cielo estrellado por encima de todo neón. Un silencio así no es vacío, es reencuentro. Escuchar el rumor del viento entre edificios, el roce de pasos sin auriculares, la risa inesperada que atraviesa la noche. Liderar es saber cuándo encender la luz y cuándo dejar que reine la oscuridad, porque solo en la sombra podemos volver a reconocer la chispa humana. Y sin esa chispa, ninguna pantalla tendría sentido, ningún algoritmo tendría razón de existir. Una última imagen me persigue. En un puente de piedra vi grabados antiguos, marcas hechas por manos anónimas que ya no viven. Ellos no imaginaron IA, pero sí quisieron dejar un mensaje al futuro. Nosotros hacemos lo mismo. Cada decisión digital que tomamos es un grabado invisible en el tiempo. Liderar con IA será aceptar que nuestros gestos no mueren en el instante, se proyectan hacia adelante. Pregúntate, ¿qué huella quieres dejar? No en la nube, no en un servidor, sino en la memoria de quienes vendrán después. Esa es la única eternidad posible. El puente, con sus piedras gastadas, me recordó que la historia nunca pregunta por algoritmos, pregunta por significados. Cada clic, cada palabra que elegimos, es ya un cincel en esa piedra viva,
Quizá un día alguien cruce este mismo puente y lea en nuestras huellas digitales un eco de humanidad. Que ese eco no sea ruido vacío, sino mensaje claro. Estuvimos aquí y elegimos con conciencia. Nosotros, como humanidad, hemos recorrido un arco extraño, de escribir en piedra a escribir en códigos, de encender hogueras a encender pantallas. Cada generación temió perderse en su propio invento, y sin embargo, seguimos aquí. Hoy no es distinto. La inteligencia artificial nos inquieta porque amplifica tanto nuestra luz como nuestra sombra. Pero este relato no es de máquinas, es nuestro. La voz coral lo afirma. No se trata de esperar salvadores tecnológicos, sino de asumir nuestra parte. Liderar con IA será una tarea compartida, un pacto silencioso que nos recuerda que el futuro no se hereda, se construye juntos. Si logramos hacerlo, dejaremos como legado no solo algoritmos útiles, sino un testimonio de que supimos mantenernos humanos mientras la era cambiaba. Un canto coral que dirá: estuvimos aquí, resistimos, soñamos y elegimos con conciencia. Que digan de nosotros que supimos crear herramientas inmensas sin olvidar lo más pequeño. Una mano tendida, una palabra de aliento, una chispa de compasión. Hemos llegado al final del trayecto. Recorremos ciudades iluminadas, bosques que crujen, espejos imperfectos y montañas de vértigo. Hemos confesado miedos, hemos celebrado visiones, hemos propuesto gestos concretos. Todo nos conduce a una certeza. La inteligencia artificial no es un fin, es un medio. El verdadero liderazgo está en la capacidad de mantenernos humanos en medio de lo artificial. Si aprendimos algo en este viaje, es que no se trata de dominar la tecnología, sino de integrarla en nuestra vida con conciencia, humildad y valor, porque incluso en un futuro de algoritmos omnipresentes, seguirá siendo decisivo un corazón capaz de elegir, un gesto capaz de sostener, una voz capaz de inspirar. Ese será nuestro legado. Y ahora, como promesa final, lo digo con claridad. Libro sónico, donde los libros se convierten en experiencias sonoras, y que cada palabra que hoy escuchas resuene como un recordatorio. La historia aún la escribimos nosotros, aquí y ahora.